difícil realmente presentarse a uno mismo, pero primero soy María Paz García Bellido, García de Diego, con dos apellidos que realmente tienen mucho peso, que han influido muchísimo en mi vida, yo diría que incluso en la vida de mis hijos. Estos apellidos también pesan en el bueno y en el mal sentido del peso. Naturalmente, con esta influencia familiar, yo estudié una carrera, Filosofía y Letras, la sección de Historia, en la Complutense. Después me casé con un compañero que también había estudiado en la Complutense, pero había estudiado Filología Clásica, Javier de Hoz. Y eso, pues claro, me ha marcado muchísimo porque hemos seguido los dos dentro de una vida completamente científica, docente. Después hemos ido a la Universidad de Salamanca, donde yo por fin pude empezar a trabajar, porque mientras tanto había tenido 3 hijos que me ataron a casa o yo no supe desatarme de ellos. Realmente fue una cosa voluntaria el cuidarles, el educarles. Y en Salamanca yo empecé a hacer una segunda tesis doctoral, y la tesis doctoral la hice mientras los niños eran pequeños, mientras me ocupaba de ellos, y creo que esto ha sido realmente el hecho más importante en mi vida, porque me ha dado más seguridad en mí misma. Hacer una tesis doctoral en casa con 3 hijos y siendo ama de familia, creo que me ha levantado muchísimo la moral, me ha dado una seguridad en mí misma enorme. Y después tuve la suerte, porque eso creo que fue suerte, después de estos 10 años de no estar incluida profesionalmente en ninguna de las instituciones, pues me incorporé a la Universidad de Salamanca. Enseguida saqué el puesto de profesora titular y puedo decir que desde ahí empezó realmente mi carrera profesional. Pues indudablemente la influencia familiar en mi vida profesional ha sido inmensa. En mi infancia el ambiente en mi casa era claramente científico, más que docente, porque aunque mi abuelo había sido toda su vida docente, mi padre fue docente en la universidad, realmente lo que se valoró en mi casa en todos estos ámbitos fue la investigación. La docencia era algo que venía añadido. Y la sensación de que no se podía ser docente si no se era investigador. ¿Qué ibas a enseñar a los alumnos si tú no investigabas? Respecto a mi campo de estudio, ha sido claramente el de historia antigua. Era un poco lo que yo había vivido en mi casa y quizá por ello pues me animé y conocí mejor y me atrajo más este campo de estudio. Y dentro de la historia antigua, pues me he dedicado básicamente a la numismática. En esto es muy curioso porque creo que fue porque era el único campo que mi padre no había tocado dentro de su especialidad de arqueología. Mi padre no sabía mucha numismática, siempre se quejó de no tener el material numismático, el documento numismático bien conocido, siempre dijo que era un material excepcional. Y creo que esa fue una de las razones por las que me he dedicado básicamente a la numismática. Mi trayectoria investigadora, naturalmente, empieza en Salamanca cuando inicio la tesis doctoral, antes de entrar en la propia universidad, porque la tesis doctoral me abre muchísimos caminos y es quizá que ya había visto en la tesina, como ya he comentado, donde me doy cuenta que la numismática, la ciencia que se ocupa del estudio de las monedas, es de enorme interés y que no se le ha sacado el fruto que yo creo que se le podría sacar. Creo que mi trabajo ha servido indudablemente para que los historiadores, y eso creo que sí, que en España realmente han cambiado las cosas, los historiadores se implican muchísimo ahora en numismática. Para eso yo inauguré unos encuentros que se llaman los EPNA, Encuentros Peninsulares de Numismática Antigua, y lo inauguré nada más llegar al Consejo. Cada 4 años nos reuníamos y el objetivo que explico en la primera hoja era incorporar a historiadores, arqueólogos y epigrafistas en estos encuentros, de manera que las ponencias se les encargaban a estos señores, ninguno era numísmata. Las ponencias importantes las hacía un historiador, un arqueólogo o un filólogo.
todos han dicho que verdaderamente, que una vez que se han metido a trabajar con sus conocimientos y con las monedas, han visto que eso es un mundo lo que hay ahí detrás. Entonces esto lo hemos organizado. El último fue al que vino la reina, que yo invité ante el escándalo de mis hijos, pero ¿cómo te vas a atrever, tal? Por mi cuenta, porque lo había intentado antes, y el director del consejo, el presidente del consejo, al que le dije que quería que viniera la reina, que le gustaba la numismática, dijo, oh, pero ¿cómo vas a invitar a la reina para una cosa? Bueno, nada, me callé. La vez siguiente lo hice por mi cuenta, escribí una carta directamente a la reina, y luego, después, cuando me dijeron que sí, se lo dije a Manzano, y ya vino el presidente, vino tal, y la reina encantada, vino encantada porque la numismática le gusta. ¿Cómo o qué aconsejaría yo a las nuevas generaciones, nuevas mujeres que van a ser madres y que además quieren mantener su vida profesional? Las que no van a ser madres no tienen problema. Pueden seguir una vida profesional la misma que la de los hombres. Las que van a ser madres es muchísimo más difícil. Yo tengo la experiencia cercanísima de 2 hijas y de una nuera. Ninguna de ellas en este momento ha renunciado a su carrera profesional y lo han combinado desde el primer momento con los hijos. Y creo que indudablemente es compatible que una mujer que deja el trabajo y luego quiere incorporarse tiene todo tipo de dificultades. Yo he dicho que en mi caso fue excepcionalmente fácil, pero que la mujer que deja, por ejemplo, yo 10 años de trabajar, posiblemente no se puede volver a incorporar. Y yo les diría que lo hagan, que si tienen posibilidad de pedir un permiso sin que se queden sin su puesto largo, que lo alarguen lo posible, que es una etapa de maternidad que además yo creo que te forma, te llena, todo lo que puedan, pero que no, de ninguna manera que abandonen su profesión. No, además ahora yo comprendo que hay muchísimas facilidades que nosotros no teníamos. Ahora estoy ya jubilada, me han permitido ser op honorem en 2 tramos y tengo que decir que tanto a la universidad como al consejo agradezco muchísimo su acogida y su trato. Yo he sido muy feliz en estas 2 instituciones.